Hola, vamos a ver lo que significa la temperatura de un gas desde el punto de vista microscópico, de los componentes que lo forman, las moléculas. Aunque vamos a verlo para un gas, cualitativamente es la misma idea para líquidos y para gases. Para líquidos y para sólidos, además de para gases. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es calcular la presión que ejerce un gas sobre una de las paredes de su recipiente. Imaginad que tenemos un gas a una cierta temperatura T dentro de un recipiente y tenemos las moléculas del gas que se mueven de más o menos al azar según un movimiento errático y van colisionando entre ellas. Vamos a suponer que las moléculas son pequeñas comparadas con la distancia que las separa normalmente, así que la interacción que tienen es simplemente choques, ¿vale? Y que cuando chocan entre ellas o con las paredes, los choques son elásticos. Eso significa que no pierden la energía cinética que llevan, se conserva la energía cinética total. Bueno, por ejemplo, entonces cuando chocan así con las paredes, pues salen con la misma velocidad en el eje perpendicular, salen con la misma velocidad que traían. Estos son las hipótesis de lo que llamamos teoría cinética, que equivale a esta visión de que las moléculas se mueven un poco al azar y van realizando choques. Muy bien. Vamos a calcular, como decía, la presión, la fuerza por unidad de superficie que se ejerce sobre esta pared por el hecho de las colisiones de las moléculas. ¿Vale? Ese es el origen de la presión. Las colisiones de las moléculas contra la pared. Como son muchísimas moléculas, están chocando muchas veces por segundo, pues nosotros en el mundo macroscópico lo notamos como una fuerza constante, pero en realidad es el resultado de del golpeteo de las partículas. Bueno, ¿cuál es la fuerza? Vamos a empezar por ahí. Fuerza será masa por aceleración, ¿de acuerdo? La fuerza que ejercen las partículas aquí. La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Cuando una partícula golpea aquí, su velocidad en el eje perpendicular cambia, ¿vale? Pasa de ser menos Vx a ser más Vx, por ejemplo. Así que ahí sufre una aceleración. Esa es la fuerza que sufre la partícula, que la pared hace sobre la partícula, pero por la tercera ley de Newton, también es la fuerza que la partícula ejerce sobre la pared, que es la que nos interesa, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí claramente. Suponer que esta es la pared, este es el eje X, la partícula viene con una velocidad así, que tendrá una componente Vx cuando choca y una componente Vi, por ejemplo. Cuando choca sale con la misma Vi que traía y con la Vx que ha cambiado, ¿vale? Si aquí era negativa, aquí será la misma pero positiva. Así que si trae una velocidad Vx, digamos, bueno, menos Vx pasa a Vx. Entonces el cambio de velocidad va a ser a velocidad final menos velocidad inicial 2 veces Vx. Pongo aquí. Nos falta calcular este tiempo. Bien, aquí hay que tener cuidado. En principio esta colisión es totalmente instantánea, con lo cual este tiempo sería muy pequeño. O sea que en el momento de la colisión hay una fuerza muy grande, pero luego durante mucho tiempo, mientras esta partícula va por aquí y por el resto de la caja, hasta que vuelve,
por colisionar con las otras paredes está haciendo 0 de fuerza. Entonces, si nos interesa el valor promedio, en realidad lo que tenemos que poner en el tiempo es el tiempo que pasa entre dos choques consecutivos, ¿vale? Si la partícula estuviera sola en la caja y la caja midiera de longitud, esta es la pared, mide de longitud L, podéis ver que el tiempo que tarda en chocar será el espacio recorrido, como tiene que ir y volver, será 2L, el espacio recorrido entre la velocidad que es Vx. Este es el tiempo que tarda en dos choques consecutivos, ¿vale? Entonces lo pondríamos aquí. L entre Vx y esto queda m Vx cuadrado con un 2 partido de L. Bueno, esa es la fuerza. Bueno, falta el 2 aquí, ya está, así. Bueno, en realidad podéis suponer, o ya supondréis, que la partícula no está sola, ¿vale? Y que va chocando por aquí con otras moléculas. Pero si los choques son elásticos y el momento se conserva, al final se puede ver que es lo mismo, ¿vale? Pues que si no es esta misma partícula, será otra que ha recibido la velocidad que llevaba en este eje X, ¿vale? Y al final vuelve a ser este tiempo, ¿vale? Aunque lo hemos calculado como si solo hubiera una partícula, el tiempo es similar y el resultado es el mismo, ¿vale? En promedio. Así que esta es la fuerza, ¿vale? Bueno, pero esa es la fuerza, lo voy a poner aquí, mvx cuadrado partido por L, si solo hay una partícula. En general en nuestro gas pues habrá n partículas, así que la fuerza total pues será más o menos el n veces más. Bien, ahora, no todas las partículas, bueno, esto ha sido una cuenta un poco deprisa hecha, porque no todas las partículas llevarán la misma componente x de la velocidad. Unas tendrán más componente x y otras tendrán menos, o sea que en realidad tendría que hacer un promedio de este número, ¿vale? No multiplicar directamente por n, sino por el promedio de la n veces el promedio de la velocidad cuadrática media, es decir, de la velocidad al cuadrado, quiero decir. ¿Vale? ¿Qué significa esta barra? Esta barra significa promedio. Promedio de x es la suma a todos los valores i de cualquier cosa, la suma de los n valores dividido por n. Imaginaos, por ejemplo, que estos son las notas de clase. X1 sería la nota del alumno 1, X2 la nota del alumno 2, X3 la nota del alumno 3. Si yo quiero hacer la nota media de la clase y hay n alumnos, pues es esto. La nota del 1 más la nota del 2, así hasta la nota del alumno n dividido por n. Eso es un promedio y se suele poner con esta barra. Entonces lo que estamos viendo aquí no es el promedio de la velocidad, sino del cuadrado de la velocidad. ¿Cómo se haría esto? Imaginad que tenéis n partículas. La primera partícula tiene una velocidad Vx, la que sea. Hallamos el cuadrado, ¿vale? Esta es la partícula 1. La partícula 2 tiene otra Vx diferente. A esto le vamos a llamar 1. A esta la 2. Pues la partícula 2 cogemos el cuadrado. La partícula 3 tiene otro promedio, el Vx3. Hallamos el cuadrado y luego de todos estos cuadrados sumamos y dividimos por n. Suponer que hubiera 3 partículas para simplificar. Pues sería esto.
el cuadrado de cada una de las velocidades de las partículas dividido por 3. Y si tenéis n, pues nada, la suma de n partículas de todas, de cada velocidad, ¿vale? Eso es lo que significa el promedio. Bueno, entonces aquí tenemos el resultado de la fuerza total. N veces la masa por el promedio de las velocidades al cuadrado partido de la longitud. Bueno, estas velocidades son las velocidades en el eje X. Esto es un poco raro porque imaginaos que yo pongo el eje X de otra manera. Entonces cambiaré el resultado de la fuerza. No tiene mucho sentido. Entonces podemos hallar una fórmula que no dependa de cómo cogemos las componentes. De cómo tomamos las componentes. Para eso pensad en lo siguiente. El valor de la velocidad del módulo al cuadrado, si yo tengo un vector así, que tiene componentes, este es el vector v, tiene componentes vx, vi, vz. Si saco el módulo al cuadrado, lo voy a llamar así, si queréis, esto es el módulo al cuadrado. Esto es vx cuadrado más vi cuadrado más vz cuadrado, ¿vale? Muy fácil. Si yo ahora tomo el promedio en los dos lados, pues tengo el siguiente promedio. El promedio de esto será el promedio de la componente x al cuadrado más la componente y. Saco el cuadrado y hago el promedio, y la componente z al cuadrado y el promedio. Ahora, estos tres promedios tienen que ser iguales porque el gas no tiene, está encerrado en una caja, las moléculas del gas no tienen velocidad preferente, va cambiando aleatoriamente, bueno, según los choques, y no tiene velocidad preferente, así que estas tres no tiene dirección preferente del movimiento, estas tres son iguales, así que esto es, por ejemplo, vamos, lo que quiero decir es que este promedio es igual que este e igual que este. Así que, por ejemplo, puedo poner aquí 3 veces vx cuadrado el promedio de esto. O que esta, una de ellas, es un tercio del módulo al cuadrado del promedio final. Entonces, la fuerza total, con esto me queda algo que ya no depende de cómo haya elegido los x. El número de partículas, la masa de una partícula, la velocidad al cuadrado promediada partido por L. Esta es la fuerza total sobre la pared. Muy bien. Ya casi estamos. Veamos la presión. La presión es la fuerza total partido del área de la pared. Así que nos queda esto. Pero A por L, si esta es la caja, esto es el área A y esta es la longitud L, A por L es el volumen. Así que esto es nmv cuadrado promedio partido del volumen. Pero si lo pasamos al otro lado nos queda P por V es nmv cuadrado promedio para un gas. Esta combinación P por V os debe recordar a algo. Sabemos que la presión por el volumen en un gas de la ecuación de estado es nRT, donde n es el número de moles, o si queréis con la constante de Boltzmann, el número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y aquí tenemos la conexión con la temperatura. Esto, P por V, está relacionado con la temperatura. Así que vamos a sustituirlo. Aquí nos queda nkt es nm, valor promedio del cuadrado de la velocidad. La n se va y aquí tenemos esto, masa por una velocidad al cuadrado. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la energía cinética. Si dividimos me falta un tercio en algún lado. Un 3. A ver, ¿dónde he olvidado el 3? Aquí.
perdonad, aquí está el 3, que se me había olvidado de pasar de esta fórmula a esta. Aquí va un 3, lo corrijo. Aquí va un 3 y aquí va un 3. Ya está, perdonad. Bueno, si ahora divido por 2 en los dos lados para tener esta cosa. ¿Para qué he hecho esto? Porque esto tiene que ver con la energía cinética, un medio en la masa por la velocidad al cuadrado. Puedo pasar esto para allá y me queda así. Muy bien, pero esto es el promedio de como todas las partículas tienen la misma masa, esto es el promedio de la energía cinética de una de las partículas, ¿eh? La energía cinética de una partícula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si tomo el promedio, promediando, pues esto es la energía cinética, el promedio de las energías cinéticas de todas las partículas será esta cantidad. O sea que la energía cinética promedio de las partículas es 3 medios de K por T. Y aquí tenemos el resultado importantísimo de todo este cálculo, que dice así: la temperatura de un gas no es más que una medida de la energía cinética promedio de las partículas, es decir, a mayor temperatura, eso significa mayor energía de movimiento, mayor velocidad en promedio, mayor energía cinética de las partículas en promedio, ¿vale? Y al revés, cuanto mayor energía cinética tengan las partículas, mayor temperatura tiene. ¿Vale? Esta es la interpretación interesante a nivel microscópico. ¿Vale? A nivel microscópico tenemos las partículas moviéndose en trayectorias al azar, colisionando unas con otras y con la pared del recipiente. Y a nivel macroscópico sentimos una temperatura, o podemos medirla con un termómetro. Medimos temperatura, y esta es la conexión: cuanta más temperatura medimos, más movimiento hay de las partículas. Eso vale también para los líquidos, aunque tienen fuerza de atracción entre ellos y entonces se mueven menos libres, y para los sólidos, las partículas de los sólidos, los átomos de los sólidos vibran más rápido a mayor temperatura. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Bueno, es interesante ver que la cantidad Kt, donde K es la constante de Boltzmann, Kt es más o menos el orden de magnitud de la energía que tienen las partículas. Orden de magnitud, me estoy olvidando del 3 medios, de la energía que llamamos térmica, porque viene de esta idea de la temperatura, disponible en el medio, porque está a una temperatura T, para realizar procesos. Es decir, las moléculas tienen, por el hecho de estar a una temperatura, una cierta cantidad de energía cinética que a lo mejor pueden usar para hacer una reacción química o para algún proceso, una transición o lo que sea. Bueno, por último, lo que voy a comentar es que esto es así es en promedio, ¿vale? La energía cinética del promedio de partículas, esto es para una partícula en promedio. Es 3 medios para Kt, 3 medios de Kt. Para n partículas, para el gas total, lo podemos escribir así: la energía cinética total del gas, ¿vale?, será n veces el valor promedio de una, o 3 medios nkt, ¿vale? Y esto es un resultado interesante que luego utilizaremos más adelante. ¿Vale? La energía cinética total de las partículas de un gas con n moléculas es 3 medios de nkt.
Si recordáis la definición de K, que es R entre el número de Avogadro, yo puedo multiplicar y dividir por N de Avogadro y me queda 3 medios del número de moles por R por T, ¿vale? También se puede escribir así, donde esto es número de moles. ¿Vale? Y esto es un resultado que luego veremos cuando veamos el primer principio de la termodinámica. La energía asociada a un gas por el hecho de estar a una cierta temperatura es 3 medios de nRT o 3 medios de nKT, dependiendo si uso el número de moles o el número de moléculas.